Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a resumir el documento 164 en la fiesta de la se titula En la fiesta de la consagración del templo. Les vuelvo y les repito que se recuerden que esto es un resumen. ¿Okay? Aquí yo me abstengo de estar explicando la descripción de los lugares y me concentro en el mensaje espiritual. El que quiera saber detalles tiene que ir a los audiolibros. Ok, comenzamos. Documento 164, en la fiesta de la consagración del templo. Mientras se establecía el campamento en Pella, Jesús, habiéndose llevado a Natanael y Tomás, se dirigió a Jerusalén a la fiesta de consagración. Ellos no se dieron cuenta de que iban a Jerusalén hasta que cruzaron el Jordán. Entonces trataron de disuadirlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Sección número 1. La historia del buen samaritano. Llegaron a Jericó a las 4:30 de la tarde y decidieron alojarse allí. Al anochecer se reunieron alrededor de Jesús y los dos apóstoles, un grupo considerable, para hacerles preguntas. Cierto abogado, tratando de enredar a Jesús en una pregunta comprometedora, dijo: Instructor, me gustaría preguntarte qué debo hacer para heredar la vida eterna. Jesús le contestó: ¿qué es lo que está escrito en la ley y los profetas, ya que lees las escrituras? Y el abogado respondió: amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente y fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado bien, si realmente lo haces te llevará esto a la vida eterna. Pero el abogado quería poner a Jesús en situación incómoda y acercándose a Jesús le preguntó: ¿y quién es precisamente mi prójimo? El abogado quería hacerlo caer en una trampa porque para los judíos eran solo los judíos y todos los demás eran perros gentiles. Entonces Jesús, discerniendo los motivos del abogado, dijo: un cierto hombre venía a Jericó desde Jerusalén y cayó en manos de crueles bandidos, los cuales lo despojaron, lo robaron, lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Al poco rato pasó un sacerdote y al verlo siguió de largo. Después pasó un levita y también pasó y siguió de largo. Luego vino un samaritano que viajaba a Jericó y cuando vio al hombre que le habían robado y golpeado se llenó de compasión. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo montó en el animal de carga. Llegó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó unos denarios y dándosele al mesonero, le dijo: cuida bien a mi amigo, y si gastas de más, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Quién de estos tres, en tu opinión, era el prójimo de quien cayó en manos de ladrones? El abogado, aunque se dio cuenta que cayó en su propia trampa, le dijo para poder obviar la palabra samaritano: el que fue misericordioso para él. Y Jesús le dijo: ve pues y haz tú lo mismo. Sección número 2. En Jerusalén. Jesús fue a Jerusalén para ofrecer una última oportunidad al Sanedrín y los líderes judíos para que vieran la luz. Jesús se reunió en casa de Nicodemo con unos 25 líderes judíos que creían en sus enseñanzas. También se encontraban allí Heber, Metadormo y José de Arimatea. Los dos apóstoles quedaron sorprendidos de la amplitud y profundidad de las observaciones que hizo el maestro ante este grupo distinguido. Pero también todos los líderes presentes quedaron impresionados por la personalidad del maestro, encantados con sus maneras desenvueltas y enamorados del hombre. Le dijeron al maestro que intentarían ganarse a los miembros del Sanedrín, pero bien sabía Jesús que no funcionaría, que no mitigaría en lo más mínimo el odio que le tenían, y además que multiplicaría la ira contra ellos. Cuando salió Jesús de allí con sus apóstoles, todavía no sabía qué método utilizaría para llevar nuevamente su obra a la atención del Sanedrín. Sección número 3. La curación del pordiosero ciego. A la mañana siguiente, los tres fueron a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, para desayunar. Al acercarse a Jesús con sus dos apóstoles al templo, se topó con un pordiosero bien conocido y que había nacido ciego y siempre se sentaba en el mismo lugar. No podían pedir limosna los días sábados, pero sí podían sentarse en su lugar de siempre. Jesús contempló al mendigo y se le ocurrió llamar la atención del Sanedrín. Mientras Jesús estaba frente al ciego, Natanael le preguntó: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Los rabinos enseñan que todo caso de ceguera es por el pecado, que un niño podía nacer ciego por el pecado de uno de sus padres. Existía en todas las regiones un remanente de la creencia de la reencarnación.
El maestro encontraba dificultad en convencer a los hombres de que su alma no había tenido existencia previa. Sin embargo, aunque no parece lógico, les era permitido a los ciegos cantar: «Oh corazones tiernos, hacer mérito ayudando al ciego». Jesús comenzó a discutir este caso con Natanael y Tomás, sobre todo porque ya iba a usarlo para llamar la atención de los dirigentes judíos, pero también porque alentaba a sus apóstoles a indagar por las verdaderas causas de todos los fenómenos, tanto naturales como espirituales, y que no asignaran causas espirituales a los acontecimientos físicos. Así que Jesús usaría al ciego para hacer la obra de ese día, pero antes contestó la pregunta de Natanael en presencia del ciego. Ni este hombre pecó, ni sus padres lo hicieron. Su ceguera fue producida por el curso natural de los acontecimientos. Pero ahora debemos hacer la obra de aquel que me envió antes de que se acabe el día. Cuando estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, pero dentro de muy poco ya no estaré con vosotros. Vamos a crear la vista para este ciego en este día sábado, de modo que los escribas y fariseos tengan amplia oportunidad de acusar al Hijo del Hombre. Y mezclando arcilla con saliva y hablando todo esto para que el ciego pudiera escuchar, se acercó a Josías, el ciego, y puso la arcilla sobre sus ojos sin vista y le dijo: «Hijo mío, vete y lávate en el estanque de Siloé, e inmediatamente recibirás la vista». Y cuando Josías se hubo lavado, volvió a sus amigos y parientes viendo. Y luego, como no sabía hacer otra cosa, volvió y se sentó a pedir limosna, pero ahora todos confundidos porque ya veían. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, dijo que alguien que pasó por allí llamado Jesús se puso a hablar de mí con sus amigos, hizo arcilla, me ungió los ojos y me dijo que me lavara en el estanque de Siloé. Y así lo hice y pude ver. Este es uno de los más extraños de todos los milagros del Maestro. El ciego no pidió que lo curara. No sabía que este Jesús era el profeta de Galilea. No tenía mucha fe, pero al escuchar la conversación de Jesús con sus dos apóstoles acerca de lo que iba a hacer, pensó que Jesús era un santo profeta. Jesús elaboró esta sanidad de esta forma por 3 motivos. Número 1, no fue en respuesta a la fe de un individuo, sino basado en un fin propio. Número 2, al no tener fe, sugirió estos materiales para alentarlo y habló delante de él. Número 3, quería enseñarle a todos los seguidores de él en todas las edades que deben usar materiales de curación para los enfermos y no pensar que el único método son los milagros. Sección número 4. Josías ante el Sanedrín. La sanación de Josías había ocasionado muchos comentarios entre los líderes del Sanedrín y convocaron una reunión en el templo, incluso violando la regla vigente de no reunión en un día sábado. Mandaron a llamar a Josías y ante los miembros del Sanedrín le dijeron que explicara todo lo sucedido, y así lo hizo Josías. Pero Josías no conocía a Jesús, ni que era llamado el libertador. Así que se limitó a decir: este hombre vino, puso arcilla en mis ojos, me dijo que me los lavara y ahora veo. Un fariseo más viejo dijo: no es posible que este hombre venga de Dios, pues como podéis ver, no celebra el sábado y desobedece la ley. Este hombre no puede ser un maestro de Dios. Uno de los del Sanedrín más jóvenes dijo: ¿y entonces cómo es que puede hacer estas cosas? Todos conocemos a este pordiosero y sabemos que nació ciego. Y así por cada fariseo que acusaba a Jesús, se levantaba otro con preguntas difíciles y comprometedoras. El presidente, para apaciguar los ánimos, le hizo una pregunta a Josías: ¿qué puedes decir de este hombre, este Jesús quien tú dices que te abrió los ojos? Y Josías dijo: creo que es un profeta. Como no sabían qué hacer, decidieron llamar a los padres de Josías. No querían creer que por diosero había sido curado. Y cuando aparecieron los padres le preguntaron: ¿es este vuestro hijo? Hemos de entender que nació ciego. ¿Cómo puede entonces ser que ve ahora? La madre contestó: sabemos que nació ciego, pero cómo llegó a ver no lo sabemos. Pero él es mayor de edad, preguntarle a él. Entonces le hicieron muchas preguntas y una de las últimas fue: ¿por qué no nos dice la verdad de lo que sucedió? Todos sabemos que ese hombre es un pecador. Pero Josías no era tonto ni le faltaba sentido del humor y dijo: si este hombre es un pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Luego le preguntaron de nuevo que explicara cómo sucedió todo y qué le preguntó Jesús.
Y Josías dijo: os he dicho exactamente lo sucedido. ¿Para qué queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis haceros sus discípulos? Y los del Sanedrín explotaron en confusión y casi en violencia, precipitándose contra Josías. Y le dijeron que Dios solo le habla a ellos a través de Moisés. Josías entonces gritó a todos mientras los sacaban del templo: fue sano por Jesús, y que Dios solo haría esa obra a solicitud de un creyente auténtico, de aquel que es santo y recto. No se ha oído a alguno que abra los ojos a uno que nació ciego. Mirad y percataos de lo que se ha hecho en este día en Jerusalén. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer esto. Los miembros del Sanedrín, airados, le gritaron: naciste en pecado, y aunque te abrieron tus ojos, eso fue obra del príncipe de los diablos. Las palabras de Josías se fueron formando en su mente a medida que se desenvolvía este juicio en el Tribunal Supremo. Sección número 5. La enseñanza en la logia de Salomón. Mientras se desenvolvía todo esto en el Tribunal Supremo, Jesús andaba enseñando en la logia de Salomón. Tenía la esperanza de lo que lo llamaran ante el Sanedrín, pero el Sanedrín temía enviar por él. Estas apariciones repentinas de Jesús lo desconcertaron. Ahora Jesús les estaba dando la oportunidad que ellos deseaban, pero temían mandarlo a traer, y más todavía temían arrestarlo. Allí en la logia la multitud le hacía muchas preguntas. Algunos instructores judíos trataron de hacerle caer en trampa preguntándole: si tú eres el Mesías, ¿por qué no nos dices claramente? Y Jesús le dijo: muchas veces os he hablado de mí y de mi Padre, pero no queréis creerme. ¿Acaso no podéis ver las obras que hago en nombre de mi Padre? El instructor atrae solamente a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mi Padre, que me ha dado estos hijos, es más grande que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Algunos querían tirarle piedra, pero los creyentes los detuvieron. Y dijo Jesús: os he mostrado muchas obras amantes de mi Padre. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme? Si no hago las obras de Dios, no me creas. Pero si las hago, aunque no creas en mí, por lo menos deberías creer en las obras. Pero para que estéis seguros de lo que yo proclamo, dejadme que te afirme nuevamente que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y así como el Padre está en mí, así moraré yo en cada uno de los que creen en este evangelio. Muchos quisieron tirarle piedras, pero él se alejó de los precintos del templo. Cuando oyeron que Josías había sido expulsado de la sinagoga, fueron a verle. Y Jesús, hablándole, le dijo: Josías, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Josías le dijo: dime quién es para que yo crea en él. Y Jesús le dijo: le has visto y le has oído, y es aquel que ahora te habla. Y Josías le dijo: Señor, yo creo. Y cayendo de rodillas lo adoró. Josías estaba deprimido cuando lo expulsaron de la sinagoga, pero ahora Jesús lo invitaba al campamento de Pella y se consoló grandemente. Este hombre de mente simple había sido expulsado de la sinagoga judía, pero ahora el Creador del universo lo llevó para que se asociara con la nobleza espiritual de ese día y generación, y abandonaron Jerusalén para regresar después, poco antes de la crucifixión. Y aquí termina este documento, los espero en el próximo.